de Celaya los carrancistas triunfaron. Un gran número de tropas que traía Álvaro Obregón fueron las que resguardaron por todita la estación. Los carrancistas adentro, los villistas les cayeron, les empiezan a hacer fuego y los de adentro corrieron. Salvatierra se agarraron a balazos, unos tiran con metralla y otros puros cañonazos. Amigos, bienvenidos a otro capítulo más de nuestra historia de México. El día de hoy les vamos a platicar acerca de un evento muy importante que sucedió exactamente el 7 de abril de 1915, como rezan muchos corridos, un Viernes Santo en la mañana. Estamos hablando nada más y nada menos de los combates de Celaya, la conflagración de mayores dimensiones históricas que se dieron en la Revolución Mexicana, especialmente en la lucha de facciones entre las tropas del general Francisco Villa, jefe de las fuerzas convencionistas, y el ejército de operaciones carrancistas al mando del general invicto de la Revolución, Álvaro Obregón. Las batallas de Celaya fueron muy importantes porque a pesar de que tras ellas Villa no salió completamente destrozado con sus fuerzas militares, sí marcaron un hito importante, el hito de que Villa y la división del norte, que había sido imbatible durante las campañas de 1913 a 1914, no era invencible. Obregón había logrado derrotarlas y lo haría consecutivamente nuevamente en Celaya, pocos días después, en Trinidad, en León, Guanajuato, y posteriormente le daría el finiquito en las batallas del Bajío cerca de Aguascalientes. La batalla de Celaya se divide en 2 días, lo ocurrido el día 6 de abril, que se cierra con una parcial victoria villista, y por último el contraataque del día 7 de abril, que es cuando definitivamente los villistas tienen que retirarse de las goteras de la ciudad de Celaya y retroceder a sus puntos donde anteriormente habían iniciado. Desde el día 4 de abril de 1915, en que el ejército de operaciones carrancistas tomó la ciudad de Celaya, Villa se movió de Irapuato a Salamanca para definir sus posturas militares. Obregón se decidió a presentar batalla en la ciudad y, para evitar una sorpresa, envió al general Fortunato Maicot al frente de una partida de caballería para que tomara la posición en Estación El Guaje, actual Villagrán, a 18 kilómetros de distancia de la ciudad. Villa, el día 5, pasó revista a sus tropas y se movió a Saravia. El día 6, ahí lanzó a la caballería de Agustín Estrada y Canuto Reyes contra las tropas de Maicot. Ambas fuerzas entraron en contacto cerca de las 10 de la mañana, y aunque los carrancistas no tenían órdenes de presentar batalla, la velocidad de la embestida villista comprometió seriamente sus posiciones. Para salvar a la caballería en el Guaje, Obregón avanzó junto con su tren y 100 y 1500 soldados de la infantería sonorense. En este ataque temerario, el futuro manco de Celaya puso en riesgo su vida cuando la intrépida tropa villista intentó abordar su tren, pero rápidamente fue defendido y retrocedió a sus posiciones, dejando el campo sembrado de cadáveres. Villa en ese momento desconocía completamente el terreno, pero aprovechando el impulso de la primera avanzada, ordenó que se creara un semicírculo sobre la ciudad de Celaya y se aguardara hasta el día 7, día prometido para cual se lanzaría la orden de asalto sobre la ciudad. El día 7 de abril, las cargas y loberas. Después de los enfrentamientos acaecidos el día 6 de abril en la mañana, por la tarde las fuerzas villistas se encargaron de tomar posiciones para atacar al frente obregonista. La noche los alcanzó simplemente cuando se realizaban pequeñas escaramuzas y disparos de la artillería. El comandante Durón González, villista, afirma como testimonio que desde su posición de artillería en el Cerro de la Gavia podía observar a la infantería convencionista avanzar sobre Celaya, mas en ningún momento menciona el día 6 ninguna carga de caballería. Eso sí, hace mención a la infantería yaqui, fiel al general sonorense desde 1913, que portaba en ese momento ametralladoras y que estaba posicionada sobre los canales de los carrizales. Tanto el día 6 como el día 7 no existe constancia de las llamadas loberas y mucho menos tampoco de las trincheras,
ya que es lógico, pues Obregón tenía pocos días de haber llegado a la ciudad y su dispositivo de batalla tenía pocas horas de haber sido aprobado. Al amanecer del día 7, los villistas continuaron con su ataque. Es este día donde surge el famoso mito de las múltiples y simultáneas cargas de caballería villista. Cobijados por su artillería, según el parte de Obregón, quien estaba observando la batalla desde la posición del general sonorense Francisco R. Manso. Ahí llegó justamente cuando los batallones octavo, noveno, 17º y 22º de su ejército estaban abandonando las posiciones debido a que el parque se les había agotado y los ataques de los villistas eran constantes y muy intensos, tanto así que habían logrado romper ese sector del frente. Obregón notó lo delicado del asunto y pues esa parte del dispositivo estaba seriamente comprometido al grado de que habían perdido la vida los comandantes de los batallones octavo y 17º. Enseguida ordenó al coronel Talamantes que se trasladara con su 15º batallón de Sonora, así como la caballería del coronel Elizondo, mientras él reamunicionaba a los soldados que salían en fuga. En ese momento Obregón, que aparte de lo que fue un destacado militar en la historia mexicana, se le ocurrió un ardid de guerra que de antemano se volverá legendario. Según su propio recuerdo, pedí enseguida una trompeta, habiéndoseme proporcionado una del 9º batallón, Jesús Martínez de tan solo 10 años, único que pude conseguir en aquellos momentos. Y con él me trasladé a las posiciones de defensa para que aquellos momentos había quedado casi por completo abandonados, y ordené la trompeta tocar a Diana. Este obedeció inmediatamente, desconcertando con ello al enemigo que detuvo su avance. Según el testimonio del villista Juan B. Vargas, cuenta que las cargas de caballería hundieron el frente y que solo la suerte de los carrancistas lo pudo salvar. La primera fue la muerte en ese sector del general Agustín Estrada, sin duda el general más capaz y carismático de todos los que acompañaban a Pancho Villa en ese día. Es a partir de la caída de este jefe en que las tropas se verán desmoralizadas y perderán su empuje inicial. El segundo fue precisamente este mítico toque de Diana que desconcertó a los villistas justamente cuando barrían con el campo carrancista, obligándolos a detenerse por previsión de un contraataque carrancista. Al estabilizarse el frente, Obregón ordenó al general Cesario Castro que alistara su caballería, inclusive a la de los generales Alejo González y Alfredo Elizondo. Estos deberían realizar un movimiento envolvente sobre los flancos villistas. En ese momento ya se estaba realizando su flanqueo por el lado derecho del campo, mientras la brigada de González realizaba lo propio por el flanco izquierdo. Con este movimiento las fuerzas convencionistas, al sentirse rodeadas, se replegaron y después comenzaron la huida, que claramente hubiese sido desastrosa si no hubiera sido por el mismo Centauro del Norte que logró reunir a la mayor cantidad de oficiales y dorados y detener el avance del general Maicote, que ya avanzaba fuertemente por la derecha, para después llamar al orden personalmente a sus tropas, y así lo rememora Gustavo Durón. Los soldados se empezaron a levantar para huir. Villa, personalmente, juntó a la mayor parte de los oficiales y dorados que pudo y con ellos rechazó a Maicote. La forma en la cual Villa juntaba a la gente en medio del pánico fue verdaderamente fantástica. Fórmense, mis hijitos, decía con una voz que iba de la persuasión al mando. Fórmense, muchachitos, porque los van a matar. Fórmense, amigos. Fórmense, hijos de tales. La operación de flanqueo inició a las 13 horas y culminó a las 18, momento en que los testimonios villistas hablan de una retirada ordenada hacia Salamanca, en la cual Villa no perdió ni un tren de provisión en esta batalla. Durón González e Ignacio Muñoz calculan que los villistas que entraron en la batalla fueron 8,000 y no los 11,500 consignados por Paco Ignacio Taibo en su biografía del Centauro. Se asegura que los villistas tuvieron 2,500 a 3,000 bajas, entre muertos, heridos, prisioneros y dispersos. En su parte, Obregón dice que se recogieron 1,800 muertos villistas, 500 prisioneros y calcula en 3,000 los heridos de ese bando. Martín Luis Guzmán pone en boca de Villa
que tuvo 2.500 bajas carrancistas y 2.000 convencionistas, entre los cuales el Centauro habría de llorar con más al general Agustín Estrada. También murieron numerosos jefes y oficiales. Federico Cervantes critica la mala costumbre de Obregón de llenar de improperios al adversario y de exagerar las bajas de los enemigos y reducir las suyas. Sobre las 40 míticas cargas de caballería de las que Obregón hace memoria en sus testimonios, la lógica dice lo contrario. Es de nuevo el general Federico Cervantes quien explica las cargas de caballería de los villistas. En su testimonio cuenta: los soldados de infantería llevados en ancas por los jinetes para tomar posiciones en línea de tiradores frente a los bordes de los canales en que estaban los yaquis, mayos y yoris, los no indígenas de la infantería de Sonora. Las cargas que ellos mencionan simplemente para los villistas eran un movimiento de aproximación de tropas. Los jinetes se encargaban de cargar a la infantería en ancas para poderlos acercar lo más posible y atacar las líneas carrancistas. Pero como decíamos al inicio, a partir del 7 de abril desapareció uno de los grandes mitos de la Revolución Mexicana hasta el momento, ese que decía que Francisco Villa y la División del Norte eran invencibles, y comenzó a crecer la fama del único general invicto de la historia militar mexicana, Álvaro Obregón. Gritaban los carrancistas, ahora de aquí no salemos, pues si llegan los villistas, aquí nos acabaremos. Obregón decía a los yaquis, no tengan miedo que mueran, muchachos les aseguro que reviven en su tierra. Contestó un soldado yaqui, no es cierto mi general, le escribí a mi hermano muerto y no me ha vuelto a contestar. Señores, tengan presente lo que en Cela ya pasó, que el ejército